Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos los entresijos de este fascinante universo que nos tiene a todos enganchados. Como saben, me encanta compartir con ustedes las últimas novedades, los chismes más candentes y, por supuesto, mis opiniones sobre nuestros actores y series favoritas. Hoy, como ya les adelanté, vamos a profundizar en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus. Pero no se queden solo con la superficie, porque hoy vamos a ir más allá de las simples palabras. Vamos a analizar cada frase, cada gesto, cada mirada, para intentar descifrar qué se esconde realmente detrás de la confesión de Can. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles la importancia de formar parte de esta comunidad. Suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios es la mejor manera de mostrar su apoyo y de contribuir a que este espacio siga creciendo. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos. Me encanta leerlos. Ahora sí, comencemos. Como ya les dije, Can Yaman es uno de los actores más aclamados de Turquía, conocido por su físico impactante, su talento actoral y su carisma arrollador. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz que deslumbra con su belleza, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público. Juntos, crearon una magia inigualable en Erkenzicus. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre los protagonistas era tan intensa, tan palpable, que muchos fans, y yo entre ellos, soñábamos con que ese amor traspasara la pantalla. Los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet fueron constantes durante la emisión de la serie. Se filtraron fotos, se especuló sobre salidas juntos, y las redes sociales ardían con teorías y especulaciones. Pero, como ya saben, nunca hubo una confirmación oficial. Y aquí es donde entra en juego la reciente confesión de Can. En una entrevista, al ser preguntado directamente sobre Demet, su respuesta fue mucho más reveladora de lo que podría parecer a simple vista. Aunque utilizó un lenguaje profesional y diplomático como era de esperar, la forma en que estructuró sus palabras y los términos que utilizó revelan mucho más de lo que se podría pensar. Demet es una gran profesional, dijo Can. Es una persona muy talentosa. Fue un placer trabajar con ella. Nuestra química en pantalla fue gracias al trabajo en equipo, a la confianza y al respeto mutuo que nos teníamos. Creo que logramos crear algo muy especial para el público. A primera vista podría parecer una respuesta estándar, una simple cortesía hacia una compañera de trabajo. Pero analicemos cada palabra, cada frase. En primer lugar, Can destaca la profesionalidad y el talento de Demet. Esto es algo que sin duda es cierto. Demet es una actriz talentosa y dedicada, y su trabajo en Erkenzicus lo demuestra. Sin embargo, la forma en que Can lo expresa sugiere un reconocimiento más profundo, una admiración sincera por su trabajo. Luego Can menciona que fue un placer trabajar con ella. Esta frase, aunque común, puede tener diferentes matices. En este contexto podría interpretarse como una señal de que la experiencia de trabajar con Demet fue realmente positiva y gratificante. Pero lo más significativo de la respuesta de Can son las palabras que utiliza para describir la química entre ellos. Habla de trabajo en equipo, confianza y respeto mutuo. Estas palabras sugieren una conexión más allá de la simple camaradería laboral. Implican una complicidad, una conexión emocional que fue fundamental para que la magia de Sanem y Can funcionara. El trabajo en equipo es esencial en cualquier proyecto, pero en una serie romántica, donde la conexión entre los protagonistas es clave, esta palabra adquiere un significado más profundo. Significa que ambos actores estaban comprometidos en crear algo juntos, en construir una historia que cautivara al público. La confianza es otro elemento crucial. Para que la química funcione, los actores deben confiar el uno en el otro, deben sentirse cómodos y seguros. La confianza permite que se relajen, que se entreguen a sus personajes y que exploren la complejidad de sus emociones. El respeto mutuo es fundamental en cualquier relación, ya sea profesional o personal. El respeto implica valorar las cualidades y el trabajo del otro, y también respetar sus límites y su privacidad. Finalmente, Can menciona que lograron crear algo muy especial para el público. Esta frase es la clave de todo. Sugiere que la conexión entre ellos trascendió la pantalla, que lograron transmitir una emoción genuina que resonó en el corazón de millones de personas. Esto implica que, más allá de la amistad y la profesionalidad, hubo algo más entre ellos.
Un vínculo especial que solo ellos dos pueden comprender completamente. Es importante recordar que Kan siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Nunca ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental. Por lo tanto, sus palabras adquieren un significado aún mayor. Es como si, sin decirlo explícitamente, estuviera insinuando que hubo algo más que una simple amistad. En la misma entrevista, Kan también habló sobre la presión mediática que sufrieron durante la emisión de Erkénticos. Reconoció que los rumores y las especulaciones sobre su relación con Demet fueron constantes y que, de alguna manera, lamentaba la intromisión de los medios en sus vidas. Esta confesión podría interpretarse como una forma de decir que, tal vez, si hubieran tenido más privacidad, las cosas podrían haber sido diferentes. Quizás, si no hubieran estado sometidos a la constante presión mediática, habrían podido explorar su relación de una manera más tranquila y privada. En resumen, creo que la confesión de Kan es un reconocimiento sutil pero evidente de la importancia que Demet tuvo en su vida, tanto profesional como personal. Es una forma de honrar la relación que construyeron, de reconocer la química que los unió y el impacto que tuvieron en el público. No podemos saber con certeza qué pasó entre ellos detrás de las cámaras. Pero, basándonos en las palabras de Kan, en la química innegable que se veía en Erkénticos, y en las imágenes y rumores que circularon en la época, es fácil imaginar que hubo algo más que una simple relación laboral. Quizás una amistad muy profunda, quizás un romance fugaz, o quizás algo más complejo y difícil de definir. Lo cierto es que hubo una conexión especial, una chispa que encendió la pantalla y que sigue fascinando a los fans. Es fascinante ver cómo el tiempo puede cambiar las perspectivas. Años después, Kan habla de Demet con admiración y respeto. Y esto, para los fans que soñamos con ellos, es un pequeño consuelo. Saber que al menos hubo una conexión genuina, un sentimiento real que trascendió el personaje y la ficción. En la actualidad, Kan Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus carreras, cada uno por su lado. Ambos han cosechado éxitos importantes y han demostrado su talento actoral en diferentes proyectos. Hemos podido ver a Kan en series como Bay Jail y Sandokan, y Demet en series como Doğduğun Kaderindir y Amfara. Cada uno de ellos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. A pesar de haber tomado caminos separados, su paso por Erkénticos sigue siendo recordado con cariño por los fans. La serie sigue siendo emitida en diferentes países y sigue generando interés y debate. Y hablando de debate, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la confesión de Kan. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja en la vida real? ¿Qué recuerdos tienen de Erkénticos? Dejen sus comentarios. Compartan sus teorías, sus sentimientos y sus recuerdos de esta pareja icónica. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En conclusión, la confesión de Kan Yaman, aunque sutil, es un reconocimiento a la importancia que Demet Özdemir tuvo en su vida. Es un reconocimiento a la química que compartieron, a la conexión que traspasó la pantalla y a la magia que crearon juntos. Aunque no tenemos todas las respuestas, podemos afirmar que hubo algo especial entre ellos, algo que sigue emocionando a sus fans y que nos hace soñar con un final feliz para Sanem y Kan, incluso si ese final solo existió en la pantalla. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que se hayan entretenido. Si fue así, no olviden darle un gran like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden siempre seguir su corazón. Y no olviden que en el mundo de las series turcas, siempre hay nuevas historias que descubrir y nuevos misterios que desentrañar. Nos vemos.